Buenas noches, ingeniero Vázquez. Nosotros somos el equipo número 6 y nuestro proyecto que vamos a explicar esta noche es acerca sobre la fricción en discos, ruedas y bandas. Los integrantes del equipo somos Guzmán Barriento Fernando David, Hernández Sánchez Denis Alfredo, López Campos Carla Ivette, Martínez Álvarez José David, Minero Bonilla José Roberto, Pérez Anzora Brian Fernando y Ramírez Rodas Juan Antonio. Entre la introducción del tema tenemos, en la presente investigación tiene como objetivo principal explicar acerca sobre la fricción en discos, ruedas y banda con respecto a los cables o bandas que transmiten movimiento o una parte mediante la acción de la fuerza o fricción que actúa en poleas. Estas poleas tienen como diferentes características según sea la clase de banda o cable que portan. Un disco en masa M y radio R está situado encima de una mesa y pueden girar alrededor de un eje vertical. Otro punto es que está conectado mediante una cuerda que pasa sobre una polea de masa despreciable a un bloque de masa M. Y en ruedas son elementos en máquinas y sistemas mecánicos que transmiten el movimiento en giros entre dos árboles de transmisión gracias a la fuerza de rozamiento entre la superficie en contacto de las ruedas. Entre los objetivos tenemos objetivo general, explicar los conceptos generales y el funcionamiento de fricción en discos, ruedas y bandas en procesos reales. Objetivo específico, detallar ejemplos básicos de cálculo o planteamiento en ecuaciones, diagramas y equipos. Y analizar usos y aplicaciones en procesos reales en la industria, ejemplos y prácticos. Fricción en bandas. Los elementos en máquinas flexibles como bandas, cables, cadenas se utilizan como transmisión de potencia a distancias comparativas a grandes. Cuando se emplean estos elementos, por en general sustituyen a grupos de engranaje, ejes y sus cojines o cojinetes o a sus dispositivos de transmisión similares. Por lo tanto, se simplifican mucho una máquina o instalación mecánica y son así el elemento importante para reducir costos. Los cables o bandas transmiten movimiento de una parte a otra mediante una acción de la fuerza de fricción que actúa sobre las poleas. Estas poleas tienen diferentes características según sea la clase de banda o cable que portan, así como, por ejemplo, las bandas planas o las poleas que pueden ser el tambor o en un disco cualquiera, mientras que para las bandas o cables redondos o en V. En la imagen se puede apreciar las diferentes clases de bandas. Tenemos las bandas redondas, planas, trapeciales o eslabones, dentadas o banda multigarganta. Fricción en bandas en B. Las bandas B por lo general son transmisión de potencia en su sección transversal en forma de B. En este tipo de bandas, el contacto entre este y la polea se realiza a lo largo de los lados de la ranura, tal como se muestra en la siguiente figura, como se puede apreciar en la figura en forma de B. Los coeficientes de fricción. En la siguiente tabla se muestran los valores típicos de coeficiente de fricción para diferentes materiales de función, condiciones dimensionales de trabajo. Entre los materiales tenemos el cuero o poliamida y unitano. Se puede también apreciar las especificaciones, el tamaño en pulgadas, el diámetro, el mínimo de pulgadas, la tensión permisible en el peso específico y el coeficiente de fricción. Ahí aparecen todos los datos de cada material. Hoy tenemos un ejemplo básico de cálculo de banda. Determine los valores máximo y el mínimo del peso de trabajo, que puede aplicarse sin que el bloque de 50 libras se deslice. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y el plano es μ3 igual a 0.2 y entre la cuerda del tambor ds μ3 igual a 0.3. Como se puede observar en la figura que se busca el trabajo y tenemos dos tensiones A y B. Entre los escenarios de B tenemos el bloque se desliza hacia abajo y 2, el W
B sub B máximo, el bloque A se desliza hacia arriba. Entre el diagrama del cuerpo libre del bloque A tenemos la fuerza resultante, tenemos de 7.071 libras. Y la tensión en A sería igual a 28.28 libras. Y el DCL del tambor B tenemos que es igual a tensión en B, que nos daría un resultado de 13.95 libras. Y el DCL del bloque A y el DCL del tambor B se sustituyen en las fórmulas y nos da un total del valor de 13.96 libras. Fricción en discos. Un disco en masa M y radio R está situado encima de esta mesa y puede estar girado alrededor de un eje vertical. Está conectado mediante una cuerda y que pasa por la polea de una masa despreciable de un bloque de masa M. A medida que el bloque desciende a cuerda, se desarrolla del borde del disco y lo hace girar alrededor de su eje. Vamos a calcular la aceleración del bloque sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre el disco y el plano horizontal sobre que está apoyado es mu. El momento rozamiento. Cuando un bloque se desliza sobre un plano horizontal, la fuerza de rozamiento se opone al desplazamiento de su valor. Es Fr igual a mu por n, donde n es la reacción del plano a igual al peso del bloque, como se puede apreciar en la figura. Hoy le voy a explicar sobre un ejemplo de disco. Ejemplo básico de cálculo. En la siguiente figura se muestra una pulidora de piso eléctrica de 50 libras que se emplea sobre una superficie con un coeficiente de fricción de cinética de 0.25. Si la fuerza normal de una unidad o de área entre el disco y el piso se distribuye uniformemente, determine la magnitud Q y de las fuerzas horizontales requeridas para evitar que la pulidora se mueva. En la solución tenemos que R es 9 pulgadas, P igual a 50 libras y mu K que es 0.25. Hoy tenemos que M es igual a 2/3 de MK por P por R. Ya sustituyendo los valores en la fórmula tenemos MR es igual a 2/3 por 0.25 por 50 y por 9. Eso nos da un resultado de M igual a 75 libras por pulgada. Tenemos la sumatoria de MY que es igual a 0 y M igual a Q por 20. Y nos da una respuesta que Q es igual a 75 entre 20, que nos da una respuesta final de 7.75 libras. Fricción en ruedas. Son elementos de máquina y sistemas mecánicos que transmiten el movimiento de giro entre dos árboles de transmisión gracias a la fuerza de rozamiento entre la superficie en contacto de las ruedas. Es lo que se denomina transmisión en fricción. Entre las ventajas e inconvenientes tenemos ventaja. Este tipo de transmisión tiene la ventaja de que es muy fácil de fabricar y no necesita apenas mantenimiento y es muy silenciosa. Entre los inconvenientes tenemos que no son capaces de transmitir grandes potencias ya que corren el riesgo de patinar o deslizarse entre sí y sufren bastante desgaste debido al fuerte contacto que implica la transmisión o rozamiento o fricción. Hoy les voy a explicar sobre un ejemplo básico de la rueda. Tenemos en la siguiente imagen del cálculo básico de la rueda. Tenemos que dos ruedas de fricción, sabemos que la rueda conductora tiene un diámetro de 15 centímetros, mientras que la rueda conducida es de 30 centímetros. ¿A qué velocidad girará la conducida si la rueda motriz lo hace a 2 RPM? Tenemos en nuestros datos de 1, 15 centímetros de diámetro de la motriz, de 2, 30 centímetros diámetro de la conducida, N1 igual 2 RPM
que es la velocidad de la motriz. Y lo que estamos buscando es N2, que es la incógnita, que sería la velocidad conducida. Como N1 por D1 igual a N2 por D2, ponemos sus valores en 2 RPM, que serían por 15 igual a 2 N2 por 30 centímetros. Cuando despejamos en la fórmula, nos queda 2N, que sería igual a 2 RPM por 15 entre 30, que nos da un resultado de N2 igual a 1 RPM. Y en el literal ves si el sistema es multiplicador o reductor de velocidad. En respuesta tenemos que el sistema es reductor de velocidad pues la velocidad de salida es de 1 RPM y la de entrada es de 2 RPM. Usos y aplicaciones de fricción. Los ejemplos de fricción son innumerables. La fricción es una fuerza que se opone a que movamos a un mueble viejo o empujando nuestra fuerza. También es la fuerza que hará detener y saltar una piedra o que arrojemos a un lado sobre la superficie del agua. La fuerza de roce es lo que se utiliza los frenos y mantener a un automóvil en su lugar cuando lo estacionamos en una colina o empinada. Y es la misma que frenamos de golpe o conduciendo el mismo automóvil a altas velocidades. Reducirá la velocidad o el desplazamiento de un automóvil, venciendo la inercia. Entre otros ejemplos tenemos, como más comunes, de fricción, tienen que ver con el calor que genera por el roce, como ocurre cuando encendemos una fogata o frotando dos palitos de madera o uno contra el otro, o cuando sufrimos quemaduras por el roce de una cuerda o en movimiento repentino cuando nos estamos sujetando entre las manos. En conclusión tenemos del tema. Mientras más áspera sea la superficie, mayor será la fuerza de rozamiento. El coeficiente de rozamiento estático es más alto que el coeficiente de rozamiento dinámico, lo que apareciera la gran diferencia entre la fuerza de rozamiento que se ejercen mientras que el cuerpo está quieto y una vez que se ha ejercido el movimiento. Una vez que se ha iniciado el movimiento. Y mientras que sea la fuerza de roce mayor, será la fuerza por aplicar, para que se pueda dar el movimiento del objeto. Cuando esté mejor pulida la superficie de la caja de madera, menor es la fuerza. Y de esta manera, ingeniero, concluimos nuestro tema. Muchas gracias.